Grabar. Bueno, buenas tardes. Arrancamos la primera parte de este cuarto encuentro de tutorías de conocimiento. Estuvimos evaluando, valorando con Paola lo interesante de las intervenciones, sobre todo el día viernes, que hubo mucho movimiento en el grupo de WhatsApp, con preguntas, con intervenciones, con inquietudes. Digamos que ese es uno de los objetivos fundamentales del espacio de tutoría, que se puedan generar intercambios para que el estudio no sea en soledad, como lo habíamos compartido en algún momento, y al mismo tiempo también agradecer y felicitarlas en relación a todos los trabajos que han venido compartiendo. Algunos de ellos ya tienen devolución y vamos a hablar sobre eso, tanto de la actividad 1 como de la actividad del 19 de mayo, que le pusimos el nombre de actividad 2, y la actividad 3 que teníamos para dialogar hoy. Sobre estas 3 propuestas es que vamos a tratar de recuperar algunas categorías centrales que se incluyen dentro del eje 1 y el eje 2 de la propuesta que tenemos para presentarnos en la mesa de examen en carácter de libre. Y esas producciones, acá tomé nota: Victoria, Ximena, Mariquena, Elizabeth, Micaela, Vanina, Lianela, Ángela, Valeria, pude abrir recién la propuesta, así que porque la reenvió, no podía abrir el archivo yo, así que por ahí soy medio insistente con eso. Es muy interesante que se vayan generando estos intercambios y sobre eso vamos a trabajar esta primer parte, este primer encuentro. Fíjense que junto con Volno, ¿sí?, este pensador, filósofo alemán, efectivamente comenzábamos a tensionar la categoría de conocimiento, y muchas de las producciones que ustedes compartían alrededor de la actividad 1 nos serán la base tal vez para problematizar sus recorridos al cierre de la tutoría o en la mesa de examen, para poder valorar si efectivamente seguimos sosteniendo esa forma de pensar o esa afirmación, esos enunciados iniciales respecto de qué es conocer, ¿no?, que es como el eje vertebrador del espacio curricular. Y además de pensar qué es conocer, cómo se conoce y cómo identificamos las particularidades del sujeto del conocimiento en su contexto histórico. Volno, como ustedes señalaban, nos propone distintas categorías, muchas de las cuales alrededor de las cuales estuvimos conversando, ¿no? Y muchas de las que ustedes seleccionaron, que acá las tengo marcadas, son las que nos ayudan a seguir construyendo esta idea y esta definición inicial de conocimiento, que por ahora lo hacemos desde la perspectiva de Volno, y seguramente lo vamos a ir complejizando a medida que avancemos con los otros ejes del programa. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. ¿Cuáles son las categorías que ustedes seleccionaron? Y acá tomo lo que ustedes han compartido en las producciones, que por ahora tuvimos la posibilidad de leer solo Paola y yo, pero nos pareció interesante plantearlas acá. Comprensión de la vida dada, construir, saber, opiniones, proceso, fundamento, que debe ser adquirido por el propio esfuerzo. Aparecen otras afirmaciones vinculadas a la crítica cuestiona las opiniones indagadas, la construcción del conocimiento solo es posible como crítica a las ideas recibidas. Y nos vamos a detener en la siguiente afirmación. Yo prometo no dar nombres, pero digamos en el sentido de que en el marco del respeto de la autoridad, de quien produce este conocimiento, este saber,
vamos a respetar porque no pedimos permiso para nombrarles como autora, pero sabemos, y todos sabemos, que cada uno de ustedes ha elaborado estas afirmaciones. Quiero compartir esta afirmación. ¿Se acuerdan en la actividad 2? Como para situarnos, ¿no? De dónde tomo esta afirmación que me parece interesante. Y hasta ahora voy a tomar solamente a dos compañeras, después vamos a decir, ustedes se van a identificar seguramente. En la actividad 2 del día 19, donde trabajamos a partir de Boulno y de la propuesta de Galileo, aparece esta siguiente afirmación de una de ustedes. La comodidad a las ideas recibidas. Se refiere a situarse en una posición de conveniencia ante la pereza que exigiría ser reflexivo. Además, Boulno señala que es difícil y peligroso forjarse una opinión propia. Eso exige esfuerzo y valentía. Por eso, se quedan perezosos sin discutir, sin criticar o sin dudar de lo que se les está planteando. La mayoría se queda inmóvil ante una minoría que sale por nuestras ideas a prejuzgar las ya concebidas. ¿Identificaron cuál era la consigna a la que hacíamos referencia? Sí. ¿No? Si yo tomo este fragmento de una de sus compañeras y le sumo o le agrego esta otra afirmación. Por lo tanto, empiezo a entender que solo a través de la crítica, como afirma Boulno, se avanza en el tiempo, pero no se hará desde un punto de vista neutro, puesto que todo lo innovador entrará en un medio ocupado por opiniones subsistentes, que nos enfrentan a las luchas y a la evolución progresiva. Fíjense, que yo me copio de estas producciones e intento escribir mi propio texto a partir de estas elaboraciones, cuando comenzamos a plantear qué implica conocer y cómo estas primeras categorías o palabras claves, ideas fuerzas que toma el autor, ¿no? Opiniones, procesos, saber, fundamento, saber fundado, nos ayudan a pensar y a seguir construyendo estas categorías. ¿Qué relación encuentran entre estos dos segmentos, fragmentos que tomé de ustedes mismas? Esa sería la pregunta, como para empezar a dialogar. Y de ahí partimos con las dudas que aparecieron en el grupo. Si yo me quedo con estas dos afirmaciones que ustedes compartieron, ¿no? En sus producciones, ¿qué relaciones pueden ir haciendo de acuerdo a lo que van comprendiendo del texto o de lo que nos propone Boulno? No sé si es necesario que vuelva a leer. Las autoras se identificaron por ahí, ¿o no? ¿Se reconocieron? Profe, la segunda, ¿la podría leer otra vez, por Sí, favor? sí. Segunda afirmación. Sí. Por lo tanto, empiezo a entender que solo a través de la crítica, como afirma Boulno, se avanza en el tiempo, pero no se hará desde un punto de vista neutro, puesto que todo lo innovador entrará en un medio ocupado por opiniones subsistentes, que nos enfrentarán a luchas y una evolución progresiva. Bueno, yo de ahí, de esas dos afirmaciones, interpreto que para conocer, primero que tenemos que realizar un esfuerzo
Segundo, que tenemos que basarnos en algunos fundamentos ya existentes y ahí, en base a la crítica, si estamos de acuerdo o no, vamos a seguir evolucionando y agrandando, digamos, ese conocimiento. Eso es lo que yo interpreto de esas dos afirmaciones. ¿Alguien que coincida con Joana? ¿Alguien que agregue algo más a lo que propone Joana? Sí, como que el conocimiento, digamos, no es algo que queda fijo, sino que a través del tiempo lo vamos a ir modificando, digamos. Bien. Bueno, tenemos entonces los aportes de, si me autorizan lo digo, de quién leí. ¿Sí? Me había llamado por una nena que no quería hacer nada. Tenemos entonces los aportes, fíjense cómo vamos construyendo, ¿no? Esta idea de pensar el eje 1 del programa desde las producciones de Ximena, Lianela, Joana, Victoria, ¿no? Ahora, en este espacio. ¿Algún otro aporte a esta idea? ¿Alguna pregunta? Si no. Dale. ¿Quién iba a hablar? Yo me engancho y sigo. Pienso en relación a esta afirmación, ¿no? A ver, que no se me traspapelen. Lo hice en relación a los tipos de letra para que no se me pierda, pero en esto, cuando se mencionaba en la primera parte, ¿no? En el primer fragmento, ¿qué es lo que nos paraliza? ¿Qué es lo que nos inmoviliza? ¿Y qué es lo que efectivamente nos ayuda? ¿No? Dice, la mayoría se queda inmóvil ante una minoría que sale por nuevas ideas a prejuzgarlas ya concebidas. ¿Había relación entre esto y la posibilidad de pensar el conocimiento y la evolución y el progreso de la historia de la humanidad alrededor de la crítica? ¿Qué nos pasa ante la crítica? Lo estamos haciendo en términos ya muy generales y no en el ámbito escolar, ¿no? Donde parece que la crítica fuera la evaluación, que además nos pone en crisis. Pero pensemos en relación a la construcción del conocimiento y a la idea que vamos teniendo del conocimiento. ¿Cuál es esta postura y cuál es esta posibilidad del saber fundado donde la crítica, la lucha y las tensiones son el motor, ¿no? Ustedes lo generaron también, en términos del motor que nos permite avanzar en el conocimiento y hacia el conocimiento. Estoy muy preguntona hoy, ya lo sé. Paola se ríe. Me surgió una pregunta. Sí. ¿Puede decir que todo lo que aprendamos en los libros nos ayude no solamente en el aspecto académico, sino también en la vida personal? Y lo digo por una razón, por eso lo pregunto. Ajá. Sí, bueno, fíjate qué interesante porque aparece, ¿con qué relacionaríamos la idea de libros? Conocimiento. ¿Con qué tipo de conocimiento les parece a ustedes? Y depende del tipo de libro para mí. A ver, sí, Joana. Que no es lo mismo estar leyendo un texto científico que estar leyendo un cuento narrativo que puede ser inventado. Bien. Académico. No sé, eso es lo que yo pienso. Ajá. ¿Y qué marcaría la diferencia, además del formato y el estilo de escritura y de los procesos, que no son menores, ¿no? De los procesos de escritura y las lógicas de escritura y de publicación de ese escrito. ¿Qué otras cosas? Y que en un texto científico tenemos esto de los fundamentos que hablábamos. O sea, en un texto, qué sé yo, de química, por ejemplo, donde se explica tal
reacción o tal cosa, ya hay fundamentos establecidos, estudiados y que están avalados por el medio científico. Y en un cuento, más allá de que puede estar basado en algo que uno quiera o no, o sea, hasta hay cosas maravillosas, no sé, no, el fundamento me parece que no aparece en un cuento, es algo que se nos narra, hasta de entretenimiento puede ser, pero no sé, no lo veo al fundamento en un cuento como lo vería en un texto científico. No sé si está bien lo que digo. Ajá. Pao. Bueno, sí, claro, como en la diferencia que marcaba Joana, está bueno esta distinción porque el texto literario no necesita necesariamente de un fundamento, aunque, no sé, pensaba mientras hablaba Joana en cuentos como los de Borges, que en muchos casos sí tienen fundamentos históricos, tienen fundamentos literarios, incluso para hacer algunas afirmaciones filosóficas o afirmaciones sobre el mundo, pero digamos, hasta mismo se puede jugar con eso, ¿no? Hay como una opción lúdica que está habilitada entre el que escribió y los receptores o los lectores, mientras que se pretende, por lo menos, que en un texto científico eso no sea así, que hayan fundamentos como si fueran fundamentos que den un criterio de veracidad, ¿no?, al texto. Y bueno, como que en esos tipos de textos, pues, mencionando estos que son casos que podrían ser opuestos, nos encontramos, ¿no?, con esta búsqueda del conocer. Y volviendo entonces a la pregunta de Lía, ¿no? ¿Qué es lo que está preguntando de fondo? ¿Lía? ¿Perdón? Sí, que si nos podés volver a repetir la pregunta. No sé, se me vino a la mente algunas experiencias personales con respecto a esto de romper esquemas en cosas que he visto, que he pensado, bueno, en un momento determinado, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que aceptar eso? Si no lo veo bien, no lo veo correcto. Y entonces en base a eso se me vino a la mente como esto de romper, o sea, tener un pensamiento crítico y vencer el temor a, bueno, a lo que se me va a venir, ¿no? Y venía a mi mente también el tema de, ahora estoy viendo algunas películas de la época medieval y son muy buenas porque es como, aunque tienen una trama específica, muestra mucho acerca de la sociedad de ese tiempo y veo a la mujer como muy dejada de lado. Me llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esto del feminismo, bueno, del patriarcado, como dicen. No sé si está bien dicho patriarcado, bueno, pero yo lo digo así. Y veo como tantas, no sé, grupos de mujeres o de otras personas como lucharon tanto para que esto se acabe, ¿no? Que nosotras podamos tener un lugar, podamos tener derechos. Entonces, como se me vino a eso a la mente. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Ha producido el hecho de que una persona tenga esa valentía, no decir, bueno, a mí no me importa que piensen, yo no voy a seguir esa corriente. Entonces pensaba en la vida personal, como hay cosas que quizá nosotros vamos aceptando, naturalizando, pero que no están bien. Y entonces, hasta que un día decimos, basta, no más. Algo loco, ¿no? Que se me vino a la mente, perdón. Estaba reflexionando. Cómo lo podemos llevar a la vida, ¿no? A lo real que nos pasa hoy. Sí, nos está dando así como el pie para presentar el PowerPoint de hoy. Nos parecía reinteresante en esto de poder dimensionar algo que tal vez no se lee y que es tan cotidiano como qué es lo que aparece como mensaje dentro de, en este caso lo que nos comparte el guía, películas medievales, con el rol o el desdibujamiento del rol de la mujer en la sociedad o en la historia, ¿no? O el lugar que ocupó
en relación a la lectura y a la posición que se tiene hoy sobre el rol y el lugar de la mujer. En este sentido, tratemos de hacer puente y relación con lo que nos propone Kant. ¿Qué idea les quedó respecto de lo que significaría salir del lugar, qué es lo que propone inicialmente, antes de comenzar con el interrogante, qué es lo que propone como respuesta a qué es la ilustración, Kant? ¿Qué es lo que pudieron... O cómo lo podrían vincular, ¿no? El ejemplo, de tanto la cuestión de ese momento, ese contexto histórico medieval al que hacen referencia ustedes, y el rol de la mujer en ese momento histórico, como el de las situaciones personales, en donde, bueno, pensándonos como mujeres, para seguir tomando un ejemplo similar, nos damos cuenta de algunas instancias donde eso ya no lo queremos más, ¿no? Como decía, ¿cuál de esas dos, qué elementos lo podemos asociar a la propuesta que hace Kant en el texto, ¿no? Y pienso, se me ocurre por ahí ponerlo en comparación con lo que tiene que ver con la minoría de edad que plantea Kant, el hecho de salir de esa comodidad, debajo de un tutor, en este caso, bueno, si fueran las mujeres, debajo del patriarcado, por decirlo de una forma, y querer romper con esos esquemas y usando, digamos, la razón. Estoy leyendo un poco lo que puse para poder, claro, salir de ese estado de pereza y de cobardía en fin de lograr, digamos, utilizar la razón, utilizar los recursos personales como aportando el uso de la inteligencia, para justamente, como decía, salir de esa zona de confort, se podría decir de alguna forma, y en pos del progreso y de todo lo que viene después de eso. Clarísimo en esto que dijo Ángela, efectivamente, a ver, ¿qué implicaría salir de ese espacio de confort? Y si lo traigo a la escuela, vieron que es inevitable en mí, si pienso en la escuela y pienso en todas las propuestas didácticas o docentes, fíjense que cuando se encuentren con las planificaciones, o si ustedes ya han trabajado con planificaciones o con propuestas didácticas para cualquier ámbito, no solamente la escuela, siempre aparece la posibilidad de formar un sujeto crítico, ¿no? Imposible que no aparezca, digamos. Es necesario que aparezca formar un sujeto crítico, ¿no? O aportar herramientas para la construcción de un sujeto crítico, un pensamiento crítico. Entonces, nos parecía interesante con Boino, bueno, ¿cuál sería entonces esta posibilidad de pensar al conocimiento desde la crítica y la lucha y las resistencias, ¿no? Y fundamentalmente el reconocer las opiniones fundantes, las opiniones fundadas y las opiniones que a veces tomamos acríticamente como verdaderas e incuestionables, ¿no? Entonces ahí el lugar de el confort o el lugar de anular nuestra posibilidad de pregunta, anular nuestra posibilidad de duda, ¿no? Este sería este posicionamiento desde la crítica y la resistencia, ¿sí? Es precisamente una posición que nos ayuda a pensar lo que ustedes fueron señalando en sus escritos. Una producción inacabada donde pareciera que no hay un punto final, ¿no? Sino que hay una complejización. De hecho, en las devoluciones que les hacemos, los invitamos a retomar estos primeros escritos para poder pensarse ustedes en su propia construcción del conocimiento. Y desde acá, identificar cuál sería el posicionamiento docente que cada uno de ustedes va a ir teniendo. En este caso, respecto al conocimiento. Desde otros espacios curriculares, desde la idea y la categoría de sociedad, la idea y categoría de política, de historia, ¿no? Digamos, en esto que se van construyendo desde los aportes de los distintos espacios, ¿no? En esta construcción del conocimiento, de la tarea y del quehacer docente, bueno, ¿cómo pienso yo esa construcción y ese posicionamiento respecto de qué es conocer y cómo conozco yo como sujeto, como sujeta de conocimiento, ¿no?
en este anclaje histórico, en este momento social. Clarísimo el paralelismo y la relación que encauzó Ángela entre lo que nos aporta Volnov y lo que nos propone Kant. ¿Comparten esa idea? ¿Quedó claro lo que compartió Ángela? ¿Coinciden con esto? ¿O les gustaría poner otro ejemplo, o hacer una pregunta a partir de algo que pensaron, o algo que vieron, o no sé, algo que quieran compartirnos como para sumarle? Vale decir, yo no entiendo nada de nada. Vale decir también. Yo quería compartir lo que había pensado. Belén. Yo lo que entendí en la propuesta de Kant era que él proponía salir de la minoría de edad individual, buscando el uso de razón, pensando por sí solo, y haciéndose cargo de su acto con las consecuencias que eso lleva. Salir de la comodidad y tomar valor para escuchar sus pensamientos. Pude registrar salir de la comodidad. Sí, yo también escuché muy entrecortado. Si sacamos la cámara, voy a decir. ¿Lo leo de nuevo? Sí, sacamos la cámara, mira, a ver. Si ahí podemos. Yo puse que Kant propone salir de la minoría de edad, siendo adulto como adolescente, tomando uso de la razón, pensar por sí solo, haciéndose cargo de sus actos con las consecuencias que ellos llevan, y salir de su comodidad, tomar valor para expresar sus propios pensamientos. ¿Me escuchó? No. Se escuchó así como... No, pero Salir de la comodidad y sí. tomar valor es lo único que escuché. Bien. Sí, tomar valor, y utilizar mediante eso, utilizar la razón, algo así como para sumarle. Tal cual. Bien. Ahora volvemos entonces a esto que seleccionó. Dale, Belén, sí. ¿Alguien más? Profe, a mí Sí, me a mí, surge acá... perdón. No. No, sí, antes yo no. Bueno, porque al leer también los aportes de las otras chicas, ¿no? Y donde habla con el tema de la mujer y cómo ha ido evolucionando el papel en la sociedad y todo, y que nombramos mucho el tema de la pereza, como que, o sea, se nombra acá como que es una pereza salir de ese estado de confort y de pensar por uno mismo, como que es más fácil que nos traigan las ideas y quedarnos con eso. Pero también, pienso yo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay mujeres que no se quedan en ese estado por pereza, sino también el sometimiento. Eso no sé si también, o sea, el sometimiento y la imposibilidad que tienen muchas de conocer, o sea, muchas no es que no quieran conocer porque no pueden, y no sé si eso también se enmarca en algún punto en esto del conocimiento, ¿no? Es un poco más allá de Salón de las Distancias con el tema de lo que le pasó a Galileo, de que también se lo sometió y se le impidió seguir conociendo, como que por ahí también no es solo es algo que por pereza no hacemos propiamente, sino que a veces hay otras cosas externas que nos lo impiden. No sé si me explico lo que quiero. Sí, me parece que, Sí. Joana, vos tenés que ver con el hecho de, hay una parte de Kant que habla sobre el peligro y que dice que la idea de peligro deja al individuo inmóvil, justamente, o sea, refiriendo a esto que vos decías, que puede también verse amenazado y por eso no modificar también su estado digamos, de quedarse en el lugar por ese motivo, o por amenazas, o por peligro a la incertidumbre misma, de no saber qué va a pasar.
Sí, quizás si comparamos el texto de Volnau y el de Kant en relación a este tema que están ustedes comentando, se me ocurre que quizá el de Kant, bueno, es más corto, pero además quizá es un poco más naif, ¿no? Como un poco más, eh, digamos, no profundiza en las consecuencias de ese peligro o qué es lo que ese peligro implica para una persona que intenta servirse de su propio entendimiento, ¿no? Como dice el propio texto, que nos convoca a eso. O sea, nos convoca a eso, pero eso tiene sus consecuencias sociales, políticas, económicas. Lo que decía recién Joana en relación a esto del problema de que hay muchas mujeres, de que no es que no saben, sino que quizá incluso no pueden, ¿no? Me imagino todas esas situaciones sobre violencia económica que se ejerce sobre la mujer, en donde muchas están atadas económicamente, es una cosa muy concreta y material, digamos, y no es una imposibilidad de entendimiento ni de no querer salir a conocer algo nuevo y diferente, sino que hay una imposibilidad y quizá hasta podemos pensar, si no, una falta de apoyo del Estado en ese contexto, ¿no? No digo que ese sea el único factor, ni que ese factor nos imposibilite y nos ate al otro violento, pero bueno, es un factor interesante a considerar. Sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? Yo tengo una pregunta del texto de Kant sobre lo público y lo privado. Hay una frase que me llamó la atención y dice, hay un punto en que no se puede razonar y hay que obedecer. Estaba hablando, no sé si se refiere a, en ese tiempo, bueno, quizá hoy también está la opinión dominante que nos impide en cierto modo nuestra propia opinión o ir en contra de la corriente, no sé si es eso. Pero hablaba de lo público y lo privado, que a veces sí es lícito lo público, el poder exponer lo que piensas, me parece que siempre que que coincida con la opinión dominante, no sé si estoy bien o no, pero cuando ya es otro pensamiento más propio, como que cuidado que ahí hay peligro. Sí, ¿alguien pudo ver esto del uso público y privado? ¿Alguien? Porque le dedica las últimas páginas, o por lo menos la última página y media, se la dedica a eso y a poner algunos ejemplos. ¿Alguien como elaboró algo en torno a eso?